Saludos amigos de la radio, soy Rafael Calvente, moderador de este programa. Solo sé que no sé nada de Frontera Radio, que llega a ustedes en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Somos la emisora comunitaria de Jerez, una radio independiente sin ánimo de lucro, sin publicidad y completamente autofinanciada. Nuestro compromiso va más allá de las ondas. Colaboramos activamente en obras sociales, llevando la magia de la radio a nuestra comunidad. Tú también puedes ser parte de esta magia. Con 5 euros al mes puedes convertirte en socio y ayudarnos a mantener vivos nuestros proyectos. Tu aportación nos permite pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, renovar equipos esenciales, cubrir los gastos operativos para que la magia de la radio nunca se apague. ¿Dónde puedes escucharnos? Si estás en Jerez, en el 96.4 de la FM, a través de internet en fronteraradio.com, desde donde quiera que esté, incluso desde Jerez también. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Frontera Radio Jerez, donde encontrarás los mejores podcasts y toda la información sobre nuestras actividades. ¿Quieres conocernos? Pues estamos en el corazón del barrio de la Asunción, en el edificio de Frontera Radio, ubicado en el Paseo de las Delicias, número 37, en Jerez de la Frontera. Y ahora es el momento de comenzar. Solo sé que no sé nada. Empezamos. Bueno, pues una tarde más, estamos aquí en Solo sé que no sé nada. Hoy es un día importante para nuestro nuevo técnico de sonido, Fran de la Calle. Está haciendo prácticas en técnicas audiovisuales a través de un concierto que tenemos con el Instituto de Enseñanza Secundaria de La Granja. Ya ha hecho algún control más y yo lo veo aplicadillo. Lo único que pasa es que dejaré Club Deportivo, pero vamos, que todo se puede perdonar, ¿no? Bueno, hoy tenemos una invitada que nos hablará de su lucha por superar el TLP. El TLP es el trastorno límite de la personalidad. Y cómo podemos ir mejorando la sensación de estigma existente sobre la salud mental. La enfermedad silenciosa, como ella misma la define, la enfermedad silenciosa. Es el título de un libro que ella ha escrito, un libro valiente y necesario que visibiliza el trastorno límite de la personalidad. Su historia, su vivencia y su mensaje de inclusión y apoyo a quienes atraviesan trastornos mentales serán protagonistas en esta conversación. Buenas tardes y bienvenida a la magia de la radio, Elena Zurita. Buenas tardes, encantada, muchas gracias, encantada de estar aquí y contigo sobre todo, que sabes que tenemos una historia. Sí, tenemos de lucha. Hemos tenido lucha. Ella es una persona bastante reivindicativa y la última vez que estuvo aquí estuvo con un perfil totalmente distinto al de hoy. Yo, como me dice una compañera, no me estoy quieta. Sí, ¿verdad? Entonces hablamos sobre las cosas de la barriada de la Asunción, con las obras, y bueno, he hablado de más cosas, de Adelante Sí. Andalucía, de ACNUR, y pues en todas estas cosas ha sido una activista importante. Ahora nos contará ya porque ya has cambiado un poquito el perfil, ¿no? Bueno, sigo un poquito con todo para adelante, pero centrado ahora en el libro. ¿Cómo fue el proceso tuyo cuando te dicen, oye, tú tienes TLP, trastorno, ¿cómo se llama? Trastorno límite de personalidad. ¿Cómo te sentiste cuando ya te dan Sí, el diagnóstico vino relativamente tarde porque me lo diagnosticaron con 33 años, lo que supone que desde pequeña y sobre todo desde la adolescencia, pues iba a muchas terapias y cambiando de diagnóstico, no dan con él. Lo que suelen decirte, lo más recurrente es una depresión, un trastorno de ansiedad, pero tú ves que hay algo más ahí detrás, más profundo o quizá un poco más difícil de conocer. Y cuando fui al hospital después de una crisis, y a raíz de ahí, pues en la unidad de salud mental de Jerez me diagnostican el trastorno límite de personalidad
y lo que me crea en parte un poco de alivio de saber, de conocer o darle una explicación a eso que nadie entendía que me pasaba por dentro. Y entonces pues he ido, sigo en terapia y es una manera de aprender a vivir con esto. Simplemente, como dice una amiga mía, tenemos que aprender a vivir en modo experto. Pero Pero se puede. tú ya desde chica notarías algo, ¿no? Sí. Veías tú internamente cómo te veías. Tú te veías que a lo mejor no hacías las mismas cosas que tus amigas o... Sí, ves tú que sientes diferente o como que no encajas nunca en ninguna parte. O mi madre siempre decía desde muy pequeña, que cuando ella me reñía, como se le riñe a cualquier niña, yo me lo tomaba especialmente mal. O sea, cualquier tontería a mí me hacía llevarme llorando un día entero. Y entonces, pues, claro, ya ahí se ve que las emociones no las estaba regulando bien. Pero en aquellos años pues ningún especialista supo diagnosticarlo adecuadamente y pues lo fui arrastrando hasta que en la adolescencia pues fue el primer detonante así más grande. ¿Y cómo se tomó tu familia cuando definitivamente ya te diagnostican el trastorno? Al principio, pues como había tenido tantos trastornos, tantos diagnósticos de distintos trastornos, pues como uno más. Pero cuando ya van conociendo, porque también allí se hace terapia de familia, donde le explican a los familiares un poco cómo es este problema de salud mental y entonces pues empiezan ya como a cuadrarle todo. Y también pues sienten que son capaces de conectar conmigo o de cosas que no entendían de mis reacciones, pues ahora las van entendiendo y la verdad que facilita mucho las relaciones interpersonales, que siempre han sido algo muy dificultoso para mí, pues al conocerlo el resto de las personas me facilita un poco mi integración en la sociedad Y, y la familia, claro. y tienen, digamos, los familiares más cercanos, la gente que esté más contigo en tu vida diaria, cotidiana, ¿tienen ellos también alguna pauta para tratarte de una manera especial? Porque cualquiera que está enfermo dice un cardito para el niño, no sé qué. Claro, ¿Tienen alguna manera especial de tratarte con este? esto es verdad que bueno, o sea, la salud mental, lo complicado que tiene es que no es que claro, que no es un problema físico que te toma una pastilla y te mandan pastillas, pero obviamente es todo mucho más complejo. Y la familia, pues, ha ido conociendo conmigo y conociendo, digamos, lo que a la vez que he ido aprendiendo yo, lo han ido aprendiendo ellos. Mi madre, sobre todo, porque mi pareja vive conmigo y quizás es la que ha aprendido antes a cómo tratarme. Y a mi madre le ha costado un poquito más, pero las típicas frases de cuando estás en una crisis y que te digan cálmate y tú sientes que no te puedes calmar, eso la sensación de incapacidad te la aumenta y te pones mucho peor. O lo de eso es una tontería para que te pongas así. Todas esas cosas que te invalidan, pues al final van aprendiendo a evitar esas frases, a simplemente hablarme de manera más calma cuando ven que me estoy poniendo más nerviosa o simplemente acompañar o cuando hay una situación muy estresante en la que yo a lo mejor me ven que me quedo paralizada, pues me ayudan a quitarme en ese momento de ese estresor y volver. Me tomo 5 minutos de respiración y vuelvo a la vida. Pero no es fácil. No es fácil, es un trabajo bastante duro y largo, es un camino muy largo. Y la verdad que no. La sociedad, bueno, el visibilizarlo también un poco para enseñar. No quiere decir que la sociedad se tenga que adaptar a nosotras, pero sí que ponérnoslo un poquito más fácil, porque nosotras estamos haciendo un trabajo de personal para poder adaptarnos a lo que consideramos una vida normativa. Y bueno, necesitamos también pues la ayuda del entorno, porque si el entorno no ayuda a nada, estamos condenadas de alguna manera. Claro. Aquí estamos en la radio precisamente para esto, para difundir, Claro. para que gente que esté en situación similar, pues todos podamos aprender algo. Y quién mejor que un psicólogo, alguien que verdaderamente lo ha padecido y además tiene la valentía también de exponerlo públicamente, ¿no?
que también es una Sí. valentía importante, He tenido porque muchos retractores en ese sentido porque siempre me han dicho, cuidado con, con lo que mejor dice, no digas nada porque te van a atacar por ahí. Porque digo, mira, yo ya, a mí no me van a hacer más daño. Esto es como salir del armario de alguna manera. Es decir, mira, yo tengo esto y simplemente es que tengo otra manera de sentir, de vivir diferente y bueno, tengo que adaptarla a la sociedad y pedirle a la sociedad, pues, no que se adapte a mí, por supuesto, pero que sepan simplemente que en nuestra vida hay personas con estos trastornos, este u otro diferente, y que tenemos que convivir con los problemas de salud mental porque cada vez son más numerosos, por desgracia, y al final, pues este trabajo de visibilización me parece importante y cuando hay personas que te dicen no lo digas, pues para mí mantenerlo en secreto me parece un error porque al final tenemos que demostrar que somos capaces de hacer cualquier cosa, lo que pasa que nos cuesta un poquito más trabajo. ¿qué mitos crees tú que todavía existen todavía? En general, estamos empezando con la salud mental, prácticamente. Es una enfermedad invisible, como tú dices muy bien, ¿no? Sí. Pero, ¿qué mitos más importantes existen con la enfermedad mental en general y con la tuya en particular? Mitos que tiene la sociedad, la gente de tu entorno, Sí, a lo mejor pues no tan cercanos. ¿no? Y cosas que yo misma antes de... Yo misma he caído muchas veces en los tópicos de pensar de algunas cosas de temas de salud mental hasta que lo he interiorizado y lo he visto y digo, es que siempre se ha tenido, por ejemplo, el tema de las autolesiones en la adolescencia, que es algo, por desgracia, muy común y que muchas veces hemos caído en la trampa de decir, lo hace por llamar la atención. Y no somos conscientes de qué está pasando ahí detrás, ¿Qué es lo que hay dentro de esa claro, persona? y es que eso puede ser una señal importante para poder diagnosticarlo antes y evitarle sufrimiento a los pacientes. Y pues ese tipo de mitos, como tú dices, me parece importante hablarlo. Y no, o el tema, voy a hablar de un tema un poco más delicado, el autolisis o que es como llaman ahora, digamos, al tema del suicidio, una amiga me decía el otro día, es que siempre me dicen, si tú quisieras hacerlo, lo harías. Eso es muy duro que te lo digan. Cuando tú estás luchando todos los días por no hacerlo, porque hay veces que el sufrimiento te desborda tanto que no le ves otra salida y lo que hace tu mente es volverse radical y extremista y no ves los grises, nada más que el blanco o el negro y claro, estás tú luchando contra eso y contra la sociedad que te está encima como retando, ¿no? A decir, pues te lo hace mucho más difícil, la verdad. ¿Qué cambio has hecho tú en tu vida desde que tienes ya un conocimiento más exacto de la enfermedad? Algunas cosas han cambiado. Sí, ha cambiado bastante. Es verdad que pasas como un periodo de adaptación misma, de asumir tú el propio diagnóstico y luego ya pues intentar cambiarlo, porque claro, al principio es muy difícil de asumir lo que te está pasando, pero luego pues entiendes que para poder funcionar en la sociedad tienes que tener la voluntad de ir a terapia, de encontrar una terapia que sea acertada contigo, porque no siempre funcionas con una terapeuta de la misma manera y bueno, pues yo he adaptado mi vida a que tengo que convivir con mi pastillero, que no me puede faltar mi medicación, no por nada, sino porque en el momento, en periodos que lo he dejado, a la larga, pues la caída es mucho más grande y te cuesta volver a salir. Entonces, acostumbrarme simplemente a que esto me va a acompañar durante toda la vida, voy a tener épocas mejores, épocas peores y sobre todo el trabajo de explicarle a mi entorno lo que pasa y bueno, y aprender entre todas a convivir con esto, porque al final convive tanto el paciente como la familia, sobre todo, la unidad familiar especialmente. Y bueno, prácticamente ese ha sido un cambio, digamos, de cómo procesaba yo lo que me estaba pasando, que antes era como algo horrible. Y ahora digo, bueno, simplemente pues yo tengo otra manera de sentir. Mi personalidad es diferente, es un trastorno de personalidad.
Y bueno, la tengo que intentar modular con trabajo y no castigarme el día que me siento mal o incapaz de salir a la calle, no autocastigarme y ser un poquito más compasiva conmigo misma. Es un poco aprender a vivir contigo también. Sí, claro. Sí. ¿Y cómo ha sido tu relación con los profesionales de la salud? Pues tú tendrás un psicólogo, una psicóloga, Sí. o cuéntanos un poquito cómo es tu relación con la gente que te está atendiendo profesionalmente. Sí, ahora por suerte es buena. La unidad de salud mental de Jerez está bastante bien equipada de recursos, porque por la Junta de Andalucía nosotras tenemos derecho a enfermería, a psicología, psiquiatría, terapia de grupo, si en el caso de que sean necesarias, familiares, terapeutas ocupacionales. Y no todas las unidades de las localidades de la provincia y de Andalucía tienen los mismos recursos, que eso no debería ser así. O sea, nos pertenece como es un derecho que tenemos. Y bueno, yo pasé por la unidad de salud mental del puerto de Santa María, donde fue un total desastre. Y aquí, por suerte, mi relación con las personas que me tratan ahora mismo es bastante buena. Tenemos nuestros baches porque siempre en una terapia cuando te ponen la realidad enfrente muchas veces te crea ponerte a la defensiva, ¿no? Te crea rechazo, pero ya desde un entorno de comprensión, pues me voy a mi casa a la mejor mosqueada porque digo, ¿qué es lo que me han dicho hoy en terapia? Pero luego te hace reflexionar y la verdad que se ha generado una relación de confianza y de apoyo bastante grande, sobre todo con enfermería, que es la que me ayuda a mis rutinas diarias para mí es lo más importante que tengo ahora mismo de recursos. Y compañeros que tengas tú en los grupos de terapia que tienen tu misma dolencia, la relación con ellos, en beneficias, dice, oye, esto a mí me pasaba también, no sé, hice aquella cosa. Sí, nosotras hemos estado varias en terapia de grupo por circunstancias, pues hemos sido todas mujeres. Y es verdad que este trastorno suele afectar más a mujeres. Hay quien dice que es pues como el detonante suele estar en la infancia y está muy relacionado con abusos en la infancia. Por desgracia, muchas veces las mujeres tenemos más ese detonante y entonces pues suele haber más mujeres que hombres. Yo en mi grupo éramos todas mujeres y la relación en general ha sido bastante buena. Lo que pasa que sí que es verdad que tenemos que entendernos entre nosotras, pero como todas lo padecemos, pues tampoco Hay cuesta más tanto. consideración. Claro, en ver los momentos de cada una, ¿no? Porque a lo mejor tú estás en un momento un poco más fácil y ves que la compañera no. Y bueno, después compartimos herramientas que a lo mejor nos han podido servir y intentamos ser un poco la red de apoyo que muchas veces a unas les falta más que a otras, pues intentamos suplir eso a la vez que intentamos concienciar al entorno para que no tengamos que ser las mismas pacientes las que seamos red de apoyo de otras pacientes, porque lo suyo es que nos cuidemos nosotras mismas para poder ayudar a los demás. Y cuando tú te levantas por la mañana, ya sabes que vas a tener un día bueno, o sospechas, Más o menos o te sí. viene de golpe. La verdad que últimamente ya me voy conociendo mucho mejor porque a mí me condicionan mucho las noches por las pesadillas. Porque durante el día a lo mejor puedo ponerme esa careta o hacer ese esfuerzo de decir, de controlar o regular las emociones, pero cuando tienes pesadillas es tu subconsciente el que está desatado y te levantas con esas emociones en ebullición. Y a veces aplacarla por la mañana es una de las cosas que más me cuesta. Yo cuando tengo que ir a algún sitio por la mañana temprano, sé que necesito un periodo a lo mejor de un par de horas, porque puede pasar que me levante bien, pero lo más normal es que haya tenido alguna pesadilla y sé que necesito un tiempo para regularme y poder, digamos, sacar esa fuerza para decir, voy a ponerme, que nosotros la llamamos esa careta, pero porque tenemos que hacer un esfuerzo extra por salir a la calle, convivir con el resto de personas, sabiendo que tenemos que graduar nuestra intensidad y nuestra impulsividad y ese tipo de síntomas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Me imagino que ya cuando sales a la calle y te relacionas con más gente o te encuentras algún amigo o lo que sea, se te va, digo, estás socializando un poco, eso te ayuda a mejorar. Sí, hay muchas veces que el problema está en cómo analizas la situación antes. Por ejemplo, si vas a quedar con algún amigo o alguna amiga,
pues como que antes analizas mucho, voy a tener que salir el vestirte, simplemente voy a vestirme, salir a la calle, me va a pasar esto. Es como que te creas una película en la cabeza que te hace salir con una ansiedad que luego cuando te encuentras con esa persona ves Y que primero no tú era te tal. piensas, ¿me va a decir esto? ¿Le voy a decir lo Claro. otro? ¿No? Y luego está la otra parte de cuando ya te vas, pues puede ser que vayas a tu casa perfectamente, pero a lo mejor si has visto un gesto raro en la otra persona, como que analizas demasiado las reacciones en los demás y te vas a tu casa pensando, a ver si metió la pata en esto, a ver si... Es un poco el exceso de análisis de las relaciones sociales, como que eso está al final relacionado con el miedo al abandono, ¿no? Como tienes ese miedo irracional a que la gente te dé de lado, pues analizas en exceso las situaciones sociales y entonces por eso te crea tanta ansiedad el estar en sociedad, porque te sabes que tienes miedo a que te hagan más daño del que ya llevas en la mochila. ¿Qué le dirías tú a alguien que sospecha que tiene la enfermedad? O a lo mejor un niño, porque esto se puede manifestar desde muy pequeño. O Sí, los padres que vean a un niño, por ejemplo, un padre, una madre que ve qué cosas puede decirle, este niño puede que tenga algo sobre la salud mental. sí, el libro va muy enfocado también a eso, a poder diagnosticar la enfermedad o el trastorno lo antes posible para evitar ese sufrimiento no tan innecesario a lo largo de los años. Y bueno, hay rasgos que siempre se pueden ver o notar, como el que comentábamos antes de que un niño o una niña exprese las emociones de manera desmesurada o un exceso de superstición de me va a pasar algo mal o si hago esto así, no sé, un exceso de análisis, una introversión, las autolesiones que suelen darse en la adolescencia. Cuando ve ese tipo de rasgos, pues acudí a un profesional, porque el autodiagnóstico también es lo más peligroso que hay, el ponerte una etiqueta sin que te hayan visto y te hayan hecho un buen diagnóstico, pero sí por lo menos es un indicador para acudir a un profesional y que te diagnostique. Si no es esto, pues lo que sea, pero ya estás viendo que ahí hay algo que no está funcionando bien en la personalidad y que con los años le va a ocasionar un sufrimiento y cuanto antes te adaptes a esa situación es más fácil. O sea, por lo que tú dices, veo que hay indicios que son dignos de tener en cuenta, ¿no? Sí, yo me he dado cuenta, pues, a lo largo, vamos, a lo largo de escribir el libro, sobre todo, que he tirado de diarios de cuando yo era más pequeña. Y entonces me he dado cuenta digo, yo aquí yo apuntaba manera, ¿no? Como se suele decir. Y claro, pues digo, mira, si yo hubiera tenido esta información, me hubiera dado cuenta, pero claro, si mis padres no tienen esa información, pues dicen, mira, una niña especialmente sensible o introvertida o supersticiosa o con poca autoestima, ¿no? Pero cuando se juntan Una serie de cosas. muchos factores, te debe de... Y más, pues, bueno, estamos luchando porque se mejore la sanidad pública, pero bueno, que ya que la tenemos, pues recurrir a ella y poder tener esto controlado cuanto antes mejor. ¿Has sufrido ya tú de más mayor, o cuando sea, has sufrido discriminación debido a tu diagnóstico de enfermedad? Sí, y además de muchas veces de las personas menos esperadas, porque aunque no queramos, existe todavía un poquito ese estigma o ese recelo a, mm, a actuar. Sobre todo es muy peligroso el paternalismo, el querer proteger a la persona que tiene enfermedad o el trastorno como si esa persona no fuera capaz de ella misma saber qué es capacidad, hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. Y entonces una manera de discriminación precisamente es ese exceso de protección que te aíslan sin querer. Y otra que por suerte sufrió menos, pues la directa, ¿no? Que tú tienes ese trastorno, tienes una discapacidad y como tienes una discapacidad, pues ya no eres... Y yo las discapacidades que no es que tú seas menos capaz que nadie, es que son capacidades diferentes. A lo mejor yo tengo menos capacidad en una tarea, pero tengo más capacidad que otras personas en otra tarea. Entonces, pues simplemente es conocer mejor, como una de las guías de inclusión laboral sobre discapacidades psicosociales decía, entrevistar más para poder trabajar mejor. Simplemente conocer mejor a las personas que tienes delante
y preocuparte de qué puede hacer, qué no. Vamos, podemos hacerlo todo, pero con más dificultad o menos. Y no caer en el error de la sobreprotección, que es muy peligrosa y nos incapacita mucho. ¿Sabes? Muchas veces decimos, "Pues, pobrecito, ¿no? Claro, Vamos a darle un cardito pusero". sí, sí. Muchas veces hay que decir un poquito. Hay que empoderar a esa persona y decirle, tú, vamos, no hay que decírselo, es que ella misma se va a dar cuenta de que es capaz de hacer las cosas con un poquito más dificultad. Y ya te digo, hay otras cosas que a lo mejor nos cuesta menos incluso que a los demás. Es cuestión de conocer esas capacidades. ¿Qué puede hacer el resto de la sociedad? Ya en la radio hacemos lo que Sí. podemos, que es darle visibilidad, que la gente escuche, que sepan que por lo menos no estemos cegados totalmente a un estigma. Pero ¿qué puede hacer más aparte de la radio, aparte de tú, la gente normal y de la calle, ¿no? Para combatir esos estigmas o estereotipos. Sí, pues sobre todo intentar, a ver, obviamente yo he escrito este libro para que la gente conozca un poco como no es posible hacer una radiografía de lo que nos pasa, pues intento que la escritura sea una especie de radiografía a lo que está en nuestro interior. Y como sociedad, pues consumir este tipo de lectura o podcast o películas, documentales sobre salud mental, interesarte por el tema y no verlo como algo de esto no me toca a mí, porque por desgracia todas las personas tenemos o la padecemos o conocemos a alguien que tiene algún problema de salud mental. Y al final lo más importante que podemos hacer es la información, por lo pronto. Y ya luego, pues si lo sufre directamente, pues las terapias de familia o los grupos o mismamente las comunidades en redes sociales donde se comparten pues experiencias, todo ese tipo de cosas creo que también como sociedad nos hace más grandes. ¿Y en el ámbito laboral te ha afectado? Muchísimo. Es que Sí, creo que sí. ha sido la peor parte. Porque primero la etapa anterior al diagnóstico y en los primeros años del diagnóstico ha sido bastante duro hasta que me han dado la discapacidad y yo pensaba que con eso iba a tener, no más fácil, pero sí que la persona que me contratara pues iba a tener un poco de más consideración con ciertos límites que yo puedo tener. Y bueno, te voy a hablar del último trabajo que he tenido que ha sido, porque yo era técnico superior en estética y por un tema de abuso sexual en el trabajo, que ya he hablado alguna vez de esto y está en el libro también, pues me dieron la incapacidad para esa profesión, con lo cual yo ahora me encuentro en que tengo que cambiar de profesión y seguir estudiando, ¿no? Que para mí eso no es problema porque yo cambio las veces que haga falta. Pero, claro, en este periodo de transición, digamos, pues estoy pues, a lo que salga. Y el último trabajo que he tenido es una empresa de limpieza. Yo iba muy tranquila porque digo, mira, ahí yo voy, hago mi trabajo. Socialmente no tengo que interactuar demasiado con las personas y no me tiene que provocar demasiado estrés. Y bueno, si la empresa se hubiera preocupado un poco en saber porque te contratan para ahorrarse el dinero, ¿no? Por discapacidad, pero no se preocupan de saber qué discapacidad tienes y cuáles son tus dificultades y tus fortalezas. Y bueno, pues te meten al final en un entorno que podía haber sido algo muy sencillo, te lo hacen complicado porque te meten digamos, yo por ejemplo, el teléfono móvil, a mí me estresa muchísimo, yo lo tengo en silencio siempre. Lo miro de vez en cuando porque a mí eso de estar localizable todo el tiempo, a mí me crea mucha ansiedad. Y en el trabajo me obligaban a tenerlo disponible porque si hacía falta que fuera a limpiar al otro extremo del edificio, pues tenía que... Y a mí esa tontería me generaba una ansiedad que digo, qué cosa más absurda, que me podían haber, yo qué sé, digo, darme un walkie-talkie de la empresa y no tengo que tener mi teléfono personal todo el rato sonando, que a mí me... Digo, es que pequeños cambios podían haber hecho un trabajo que a priori parecía que podía ser psicológicamente fácil y me lo hacían bastante complicado. Digo, con nada que os hubieran interesado, yo le podía haber dado tres pautas para que la integración hubiera sido adecuada y ganamos todas, la empresa y yo.
Falta de información también. Claro, y falta de interés de decir, bueno, yo contrato a una persona con discapacidad y Ya me está. ahorro este dinero. No, tú estás contratando a una persona con discapacidad y te ahorras el dinero precisamente porque tienes que hacer una adaptación al puesto de trabajo a lo mejor un poco más gradual, o tienes que saber que esa persona necesita a lo mejor 1 hora a la semana para ir al médico, a las terapias. No que no te lo ponen fácil, al final no puedes combinar las dos cosas y al final es un detonante que termina en caos. Antes dijiste que la unidad de salud mental de Jerez te funciona muy bien y que a ti te va muy bien. En otro sitio a lo mejor no te fue tan bien, pero en genérico, ¿cómo ves tú la salud mental ahora actual? Sí, bueno, la unidad de salud mental de Jerez funciona bastante bien teniendo en cuenta los recursos que tienen. Esto hay que decirlo que se puede mejorar, obviamente, porque pero claro, eso ya es más problema también de la administración y los recortes que se están haciendo en salud pública que de las personas que trabajan en la unidad en sí. Y bueno, sí que es verdad que yo noto, sobre todo hablando con compañeras, ¿no? La terapia de grupo. Yo es el tercer año que he estado y es el tercer año que al final se cancela porque por falta de asistencia de las pacientes y demás. Pero claro, es que ponen en nosotras una pelota en nuestro tejado que muchas veces no somos capaces de devolver. Porque si yo no puedo, si yo tengo dificultades para salir de casa, pues quizá hay que tratar primero eso para que yo pueda cuidar las terapias. Entonces, todavía queda mucho trabajo por mejorar las unidades de salud mental, pero claro, los recursos que tienen, pues son los que tienen ahora mismo. ¿Y que habría que hacer un cambio? Pues seguramente sí. Y el cambio creo que es importante escuchar los puntos de vista de los pacientes, porque al final son los usuarios y las usuarias las que saben un poco o pueden demandar eso que está faltando, porque los profesionales hacen lo que pueden. Pero siempre, pues, como siempre estamos reivindicando la parte pública y que haya más recursos, porque la salud mental es algo que viene pegando fuerte, por desgracia, y hay que poner más recursos. Me ha contestado 3 preguntas en una respuesta. Es que tú sabes que yo charlo mucho. Bueno, muy bien. Pero para que gente que tiene niños chicos, adolescentes, ¿cómo fue Sí. tu infancia y tu adolescencia? Uy, eso es para escribir 4 libros. Bueno, pero 4 Pero pinceladitas. sí, mira, pues, es verdad que mi infancia pues, fue un poco caótica porque es verdad que la relación en casa, luego con el tiempo, mis padres se separaron y con el tiempo analizando el comportamiento de mi padre, pues quizás sí que había un entorno un poco de violencia. No tanto física, pero sí de mucha exigencia hacia mi hermana y hacia mí por parte de mi padre y muchas peleas, muchos gritos, muchos puñetazos. Eso genera en el niño o en la niña mucho miedo. Él está viviendo en alerta constante y si encima tienes una predisposición a un trastorno, pues vivir con ese estado de alerta desde pequeña te puede influenciar bastante en que se desarrolle al final, porque puede ser que a lo mejor tú tengas una infancia más sencilla y no te se llegue a desarrollar el trastorno, pero cuando todos los ingredientes están en la mesa, pues al final da la cara. Y luego el tema de la adolescencia, pues muy incomprendida y al final pues somos un poco predispuestas a sufrir bullying muchas veces porque somos personas pues con un carácter, digamos, un poco explosivo e impulsivo y por otro lado, pues claro, al tener relaciones sociales tan intermitentes y tan complicadas, pues eso en la adolescencia, en un entorno como un instituto, es muy difícil y suele terminar mucho en situaciones de bullying y ahí pues la labor del profesorado y del colegio o del instituto es bastante importante. Que ya eso también es otro tema que hay que ir cambiando. ¿Cómo fueron los eventos que marcaron tu vida antes? ¿Hubo Antes del diagnóstico. antes, ¿hubo alguna cuestión especial que te... Sí, por un lado, como podrán leer quien lea el libro,
Pues hay un primer episodio que yo, junto con mi hermana, en un trabajo, digamos, de investigación de qué ha pasado aquí, pues tenemos el primer detonante, es un tema de abuso sexual en la infancia. Luego el entorno, digamos, de la familia, como que comentaba antes, que no era, digamos, el entorno más para que una niña se sintiera muy segura. El, el bullying, por supuesto. Eh, repíteme, ¿qué me has preguntado? Se me ha ido un poco la... Me pongo a divagar y se me ¿Hay va un la cabeza. momento en tu vida que especialmente Sí, te haya marcado? sí, bueno, claro, estaba con el bullying y la separación de mis padres, que digamos me cogió más o menos, fue uno, después el otro. Fallecimientos, los primeros fallecimientos de personas, de abuelos y personas, los primeros duelos que no sabes cómo gestionar. Y luego, sobre todo, pues empieza, yo creo que lo más complicado es gestionar el mundo laboral. Cuando te empiezas a meter en el mundo laboral y tú eres una persona que tiene una autoexigencia desproporcionada y normalmente los trabajos se presiona en exceso, pues ya ahí empieza a desequilibrarte totalmente las emociones. Si es que ya las tenías un poco equilibradas, el tema, cuando empiezas en el mundo laboral, o sea, mi primer trabajo, que fue además un trabajo bastante precario, donde cobraba 800 euros las 40 horas y no tenía ni contrato, y mi jefe pues jugaba con el contrato como un premio, ¿no? Que te daba, te quitaba. Esa presión y esa manera, pues claro, también tuve además suerte de topar con el primer trabajo, que fue un detonante brutal. Y ya luego el siguiente detonante que puedo identificar es el tema también de abuso como esteticista, que fue el que me dio la incapacidad. Y bueno, algunos temas familiares ahora, por ejemplo, que estamos con también temas, creo que lo de mi padre es que trae cola y ahora pues estamos también con otros temas de abogado y demás. Y todas esas cosas pues, van sumando en una mochila. Rupturas de pareja que te pueden reforzar ese sentimiento de abandono. Al final es como un miedo que en el momento de que se hace real ya como que convive contigo, como que puede pasar en cualquier momento. Y todos esos detonantes, pues como lo hacemos una certeza, para nosotros es como que va a pasar seguro otra vez, pues vas viviendo con ese miedo, es como que es acumulativo. Y como no vayas intentando depurarlo, es verdad que cuando ya explota es complicado, que es cuando se suele diagnosticar, cuando ya estás desbordada totalmente. Es ya un poquillo complicado volver, pero se puede. ¿Cómo ha evolucionado la relación contigo misma? Porque me Conmigo, imagino que, sí. que tú misma te dirás, como te autoexiges, tú misma dirás, me estoy exigiendo demasiado. Esa evolución desde el principio hasta ahora habrá ido mejorando, espero. Sí, yo con el psiquiatra que se jubiló hace un año y lo echo mucho de menos, tengo que decirlo, porque fue el primero que me ayudó a reconciliarme un poco conmigo, porque yo soy mi peor enemiga siempre. Y siempre con la autoexigencia, el autocastigo, siempre me decía, pero no te das cuenta de lo que te fustiga tú a ti misma. Y él me ayudó mucho en esa primera etapa de ser más, de tener un poquito de compasión conmigo, que al final la tengo mucho con los demás, porque tenemos un exceso de empatía a lo mejor muy exagerado. Y sin embargo, con nosotras pues somos totalmente el enemigo. Entonces, pues yo he aprendido a vivir conmigo misma como si tuviéramos que vivir dos personas que no se pueden soportar dentro de la misma cabeza, pero nos estamos llevando bien, nos estamos reconciliando. Yo creo que tú haces cosas creativas de algo. ¿Tú crees que la creatividad, es decir, estoy haciendo el arte, esas cosas, influye en el bienestar emocional? Para mí es de lo más importante. A mí la escritura es lo que más me ha ayudado a poder expresar, porque para mí una de las dificultades más grandes para un diagnóstico es que para hacer ese diagnóstico repercute la capacidad que tiene el mismo paciente de poder expresar lo que le pasa. Y no todo el mundo tiene esa capacidad, entonces es algo muy complicado. Y la escritura te ayuda mucho a analizarte a ti mismo y poder expresar en una terapia que te pasa, un poco analizarte y recomponer esos trozos que no te cuadran, digamos, en algunos momentos. Y bueno, yo siempre he sido diseñadora gráfica y, vamos, soy diseñadora gráfica y fotógrafa también. Y para mí el arte, pues el baile, también la música,
Yo cuando me pongo a escribir, a mí me encanta ponerme música clásica y vamos, cuando era pequeña estaba apuntada a ballet y también cuando lo dejé, también creo que fue uno de esos momentos en los que a mí me perjudicó. El baile a mí era la manera de canalizar muchas veces esas emociones desproporcionadas que no puedes expresar verbalmente porque está mal recibida por la sociedad. En un baile o en un cante O, puedes usa. expresarla de la manera, de la intensidad que necesitas. Y es súper liberador eso. Ahí está también el sentimiento de los flamencos, de las bailadoras, los cantadores Sí, flamencos. En cierta manera, se puede decir que se liberan también de algo claro. cuando expresan ese... Es que eso, vamos, yo para mí el flamenco, ya que yo era de ballet, no he sido una bailadora flamenca, pero sí que el flamenco es que refleja mucho ese sentimiento esa intensidad, ¿no? Tan profunda, ese quejío, como le llamamos aquí, es que es una manera de soltar las emociones sin límites. Y es que al final es lo que, por ejemplo, este tipo de trastorno necesita. Es de cómo saco estas emociones tan desproporcionadas. Pues con el baile y con el cante, vamos, la escritura en menor grado, pero sobre todo el baile te desinhibe y sueltas ahí pues todo lo que llevas dentro. Y puedes hacer de eso que te está haciendo daño algo bonito y que además te ayuda a ti y los demás lo disfrutan. Entonces, el arte para mí es la mejor terapia que hay para todo este tipo de problemas de salud mental. Irene, ¿has sentido miedo en algún momento por compartir tu historia públicamente? Más que miedo, porque yo es verdad que tengo el problema de que muchas veces no tengo filtro. Y yo suelto las cosas y comparto en exceso a lo mejor la información porque para mí yo no le veo el problema y los demás, por lo visto, si se lo ven, a lo mejor no he sentido el miedo, pero cuando los demás me han hecho ver cómo que podía ser un problema, ha sido más arrepentimiento de decir, podrá ahora. Pero bueno, al final, por suerte, el feedback que he tenido de la gente ha sido positivo y ese arrepentimiento ha durado muy poco, porque he visto que lo que yo pretendía hacer, que era concienciar y ayudar a que gente que no se sintiera comprendida pues pudiera encontrarse a través de la lectura o de las publicaciones muchas veces que hago en red, de que simplemente, pues mira, como compartí, hoy me he levantado así y lo que me ha funcionado es esto, esto y esto, pues a lo mejor a alguien le puede ayudar. Entonces, ese miedo cada vez ha ido siendo más pequeño y ahora mismo la verdad que en ese sentido estoy muy tranquila. ¿Y cómo fue el proceso de escribir el libro de tus experiencias personales? ¿Fue que un día te levantaste y ahora voy a escribir un libro, ¿no? ¿O llevó un proceso de creación anterior? Pues digamos que el proceso es como que no me di ni cuenta, porque a mí siempre me ha gustado escribir y prácticamente medio libro estaba ya escrito sin yo saberlo. Tiré mucho de escritos que estaban hechos ya de cuando, vamos, más que nada de la época adolescente, cuando era niña no escribía tanto. Pero sí que me ha gustado siempre estar escribiendo y he recopilado pues algunos escritos y los he adaptado a este libro, que es un libro de relatos, algunos más largos, otros más cortos. Y otros sí están hechos ya con la finalidad. Cuando ya me puse a recopilar esos escritos anteriores y vi que los pasé al ordenador un poco por conservarlo, ¿no? Porque en papel, se van estropeando muchas veces y me gustaba conservarlo y digo, cuando me di cuenta de la cantidad que tenía, digo, de aquí puedo sacar a lo mejor algo que ayude a la gente. Y me puse ya a hacer la forma del libro y a escribir algunos relatos especialmente para el libro sin muchas aspiraciones. Pero cuando ya lo tenía, digo, mira, yo se lo voy a mandar a una editorial de aquí de Jerez que, vamos, que se llama Prima Lucenatus, que está en espacio abierto, Jerez, y suelen publicar autores y autoras jerezanas. Y se la envié por probar y les gustó. Y de repente, por una cosa que no tenía mucha pretensión, pues al final ha ido bastante bien. Y bueno, ya le pedí a mi familia también que me ayudara con las ilustraciones, que son de mi hermana, mías y Ah, no del sabía. marido de mi madre, que es como mi padre, vamos, es mi padre. Y la verdad que ha sido un proyecto bonito porque lo hemos hecho en familia
y también pues mucho tiene trabajo de investigación con mi familia de, oye, recuerdo esto, pero vamos a ponerlo en común para ver qué ha pasado. Y así se fue formando el libro y un poquito inesperado, sin saber que iba a ser así. ¿Y los relatos que cuentas son ficticios, son reales? Todos reales. Son todos... ¿Ha sucedido? Sí, han sucedido. El único que tiene que es real, pero que está, digamos, completado por quizá un poco de... No es ficción, pero para darle un sentido es el del vestido blanco, que es el que relata los abusos en la infancia, porque, claro, yo no recuerdo esos momentos, yo tengo sensaciones y poniéndola en común con otras personas de la familia, pues he rellenado esos huecos y entonces es quizá el único que es un poco más adaptado a... O sea, es real, pero está, para darle sentido, pues está adaptado a un poquito con algo de ficción. ¿Dejaste alguno de los relatos que tenías porque dijiste este no me va a Sí. cuadrar aquí, ¿no? O sea que tienes para otro libro a lo mejor. Sí, sí. Los adapta también, ¿no? Tengo muchísimos relatos y sobre todo creo que los más importantes los que he ido escribiendo después de haber publicado el libro, porque son quizás los que más me han ido ayudando. Entonces, esta primera parte, este libro de la enfermedad silenciosa, es como un poco la etapa esa hasta que me han hecho el diagnóstico de esa enfermedad que estaba ahí latente y molestando, pero sin nombre. Y ahora que ella lo tiene y cuando le he dado la visibilidad que yo quería, pues está esa otra etapa, ¿no? De cómo he podido aprender de alguna manera a convivir con ella, que es otra parte importante también de todo este proceso. ¿Te resultó terapéutico escribir el libro? ¿Te benefició? Sí. Pues yo he visto que has ido a montones de sitios a presentar libros. Pues cuéntanos un poquillo de eso, cómo hace, yo qué sé, la distribución, esas cosas. Yo he visto, has estado en Córdoba recientemente, Sí. en un montón en Onda Cero también has estado, que te... Sí, en Onda Cero también estuve, O sea fue una que, pequeña entrevista que sí, fue cortita, algunas pero cosas sí. te he seguido y digo, esta la tenemos que llevar a Frontera Radio, que es la número 1. Yo la verdad que no esperaba que fuera a salir, pero he estado en Córdoba, en la Fundación Cajasol, he estado en Granada, en el sindicato CNT, que también me hicieron allí la presentación. En la sede de Adelante Andalucía de Sevilla también lo he presentado. En Espacio Abierto Jerez, La Yerbabuena, aquí también, el Centro Social La Yerbabuena en Jerez. En Puerto Real tengo la próxima el 16 de marzo. San Fernando, pues, muchos sitios digamos que se dedican a presentaciones de libros o temas culturales, pues me han ido llamando y asociaciones también, el Colegio de Psicólogos de Cádiz, que a través de la plataforma Salud Mental es un Derecho, con la que colaboro desde que hice la presentación, pues hicimos allí en el Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental, pues hicimos una presentación y la sensación que me he ido llevando, pues claro, al principio no tenía yo esa idea, pero me ha servido bastante, ha sido muy terapéutico porque ahí es cuando la gente te devuelve el decir, mira, pues me ha servido, aquí me he sentido identificada, esto me ha valido, y cuando ya se han leído el libro o esos mensajes que te mandan de reforzar eso que tú no te consideras, ¿no? Por ejemplo, la valentía que tú has dicho al principio. Yo no me consideraba valiente por escribir el libro, pero, oye, a medida que la gente me lo ha ido diciendo, digo, pues, oye, a lo mejor es verdad, que no todo el mundo, yo lo veía como algo muy normal. Digo, bueno, estoy escribiendo aquí mi experiencia, pero quizás pues no todo el Es mundo se verdad, hay que atreve. ser valiente, ya te lo digo. Yo tenía en mente hace un montón de tiempo de escribir algo. Yo escribo algunas cosillas para mí. Y alguna vez, pero no me he atrevido porque tampoco tengo filtro. Y me da un poco de repelú de contar cosas que a lo mejor digo, ¿para qué, no? Claro, muchas veces te da un poco de reparo, ¿no? De decir, a ver si esto, pero bueno. Al final, pues la impulsividad me ha servido también como algo positivo Es que no hay más que por bien no venga, ¿no? y además es que es muy liberador porque cuando ya escribes cosas tan... Yo lo que decía, digo, mira, estoy tan harta de analizar o de estar poniéndome una careta de aparentar ser una persona perfecta y de no... Y digo, mira, pues escribo el libro, yo soy esta y ya quien quiera que esté a mi lado.
Y como que te libera un poco también de esa presión de encajar. Porque ya digo, mira, ya me he desnudado como mentalmente ante todo el mundo y ya pues quien se queda a mi lado sabe cómo soy. Y que no quiere decir que yo de repente diga, soy así, es lo que hay, ¿no? Yo hago mi trabajo de mejorar porque lo primero es encontrarme bien conmigo misma y después pues, también poder vivir con los demás sin conflictos y sin historias, pero que a mí me ha liberado totalmente de tener que aparentar lo que no soy. Lo apunto ahí en mi agenda. Sí, de verdad que es muy liberado, lo Oye, recomiendo. oye, el título es sensacional. La enfermedad silenciosa. Me describe perfectamente cómo decidiste el título. ¿Lo pensaste mucho? ¿Ya lo tenías decidido o ha sido al final? Pues lo puse de manera provisional y con la editorial le estuvimos dando de vuelta al título porque la editora me decía, es que lo que cuentas es demasiado personal y como que el título como que le faltaba algo. Y le estuvimos cambiando el título un mes y al final se quedó El el primero. primero. Y es que fue el primero que me salió, eso, sin filtro. Es que yo lo sentí así, porque llamarlo enfermedad a mucha gente no le gusta. Digo, pero es que yo me siento enferma. Es que físicamente me siento enferma, me encuentro mal. Y luego silenciosa, porque es que ha estado ahí desde que nací y hasta que ha dado la cara, pues ha estado en silencio, pero no vea la que me ha liado en la cabeza. Entonces, pues era el primer título que... Imaginaros lo que es la enfermedad mental que la tiene desde que nace, no se ha separado de ti. Imaginaros que fuera una enfermedad física, un niño que esté resfriado desde que nace Claro. y Y, no se le aplica ningún tratamiento de nada. Dice, no, pues es que Y será es el niño así. vivir con un dolor constante desde que tiene uso de razón hasta que te... Claro, por eso estás liberado luego el diagnóstico. Aunque luego después del diagnóstico viene la etapa difícil de la terapia y de mejorar, pero el que le pongan nombre algo te alivia porque dices tú, pues esto que yo estaba sintiendo es debido a algo, no es que yo como persona no encajo o no sirvo o no, que pues que simplemente tienes que saber que tu personalidad pues así y tienes que modularla para que no te haga daño a ti misma. Me imagino que la gente que ha leído el libro, sobre todo tus amigos y tu círculo más cercano, te habrán hecho algún comentario. ¿Cuál ha sido el que más te ha impactado, que te hayan dicho del libro? Bueno, pues quizás los que más me llegan son de muchas amigas que han tenido abusos en la infancia y no se habían atrevido a hablarlo, ni siquiera con la familia. Y lo tenían ahí guardado, y estamos hablando de personas ya con 40 y tantos años, y que desde pequeña tienen eso guardado y no habían sido capaces de compartirlo con nadie, y cuando han leído el libro se han sentido con la confianza conmigo suficiente porque como yo lo había expresado, se han sentido con la confianza de compartirlo conmigo y entonces poder liberar a esa persona de ese peso para mí es súper gratificante y por supuesto pues, nunca lo voy a compartir con nadie sus relatos, pero que hayan sentido en mí esa confianza a raíz de leer el libro, a mí me ha reconfortado bastante. Y cuando tú te pones a escribir, ¿tienes algún ritual de algo o una metodología? Es decir, de 9 a 10 me tengo que poner a escribir o alguna cosa así que haga. No, eso es más que nada, porque tú sabes que muchas veces también escribo notas de prensa y demás, ahí sí que es un poquillo más forzado, pero cuando es de manera terapéutica, muchas veces los momentos en los que me encuentro peor, cuando me es más fácil escribir. Y entonces muchas veces esas mañanas que me levanto tan mal, ¿no? Con esas pesadillas desproporcionadas, pues son los momentos que yo suelo utilizar para ponerme con mi libreta y soltar todo lo que llevo dentro más que tener un ritual, es que es mi terapia. Y bueno, si lo único así que a lo mejor alguna vez me pongo para reforzar un poco que fluya eso que tengo dentro y que quiero expresar en la escritura es la música. La música clásica, que a mí personalmente es que me encanta el piano. Y de los escritos nuevos que tengo para el siguiente libro, tengo uno que eh, de- empieza con la sonata Claro de Luna de Beethoven. Y porque estaba escuchándola y me salió
compararla con lo que estaba pasando en mi, en mi cabeza y me encanta ponerme música de fondo para escribir. ¿Qué diferencia hay cuando escribes para ti mismo o cuando lo haces para los demás? Se hace de forma distinta. Sí, lo bueno, vamos, yo en el libro es verdad que como son escritos personales, lo escribí en un principio para mí misma. Luego los he compartido con los demás, pero claro, cuando lo haces directamente para que lo vea alguien, siempre te reprimes un poco más. Y, y bueno, cuando lo escribes para ti misma, eres totalmente sincera. Y aunque luego lo compartas a posteriori, pero cuando lo estás escribiendo eres libre y no te guardas nada. Y entonces eso es mucho más terapéutico que cuando escribes por... A mí me gusta escribir y si escribo un artículo o cualquier cosa, me gusta también hacerlo, pero ya pues lo escribes un poquito más encorsetado como dentro de algo que te están pidiendo y no fluye igual. Pero esa manera de sentirte libre, de decir, esto lo voy a leer yo nada más por ahora y volcarlo todo ahí y luego compartirlo, creo que es muy sanador. Yo sé que Elena es una persona muy solidaria, entonces, pues que nos cuente un poquito los proyectos e iniciativas a las que tú has apoyado recientemente o en el pasado. Sé que has estado en Adelante Andalucía, sigue estando, me imagino, ¿no? Con Carlos. Un saludo a Carlos de aquí si nos está escuchando. Y un saludo a mi compi. Con ACNUR, con CNT. CNT. Bueno, pues cuéntanos. Sí, es que, vamos, yo desde pequeña siempre he tenido... Yo si pudiera vivir del voluntariado, lo que pasa es que no se puede, pero soy feliz porque es un trabajo, cuando hay una remuneración detrás, me crea una presión más grande que me explota la cabeza, pero a mí el activismo y el voluntariado me llena muchísimo y además me ayuda a fortalecer esas relaciones sociales que me cuestan más. Y bueno, de adolescente estuve muchos años, estuve 7 años en una protectora de animales, que eso fue para mí una de las cosas más sanadoras que he tenido. Dura también, porque no he vivido situaciones fáciles ahí, pero es verdad que ese fue mi primer activismo que me sacó un poco de estar metida en casa y de estar en ese periodo de autoaislamiento. Y luego, pues, el sindicalismo, que con los problemas laborales que he tenido prácticamente desde que empecé a trabajar, pues siempre he estado muy metida en el Pues tema el sindicato es una organización, todos, ¿no? Sí, en general, sí. de ayuda y de colaboración. Y de apoyo mutuo entre distintos sectores y trabajadoras y a mí me llena mucho. Yo sigo muy metida en el tema casi una forma más de voluntariado. Sí. Y además que, claro, es un poco... He ido adaptando el voluntariado y el activismo a las situaciones muchas veces que estoy viviendo, porque me involucro... yo soy así, me involucro demasiado cuando, por ejemplo, ahora que lo que estoy sufriendo, el tema de la salud mental, me involucro ahora mismo estoy con la plataforma de salud mental es un derecho y con Dignamente, que es otro colectivo. Y entonces, pues, ahora mismo me vuelco en eso porque es lo que me está tocando vivir, pero en épocas anteriores, que todavía sigo en ello, pues, sindicato, en el partido en Adelante Andalucía, porque vi ahí bueno, que coincidía con muchas de las cosas que yo quería fortalecer de lo que falla, creo, de este sistema, y encontré ahí además una familia, porque la asamblea de Jerez es muy bonita y tenemos una familia. Y ya, bueno, pues los asuntos de temas sociales como la asunción y, bueno, yo en lo que pueda hacer una Marita la he hecho, porque me gusta y es sanado para mí. Tenemos ya que casi terminar. Sí. Te voy a hacer la última pregunta, muy ¿no? Bien. A ver, ¿cómo te imaginas tu futuro? Pues mi futuro, sobre todo... ¿Te imaginas jubilar igual que yo y te dedicas a cosas de voluntariado? Me cuesta, porque es verdad que yo vivo muy al día con esa historia de que nunca sé qué va a ser de mí, pero de poco tiempo aquí, pues mira, nunca había imaginado que mi futuro podía estar en escribir y como ahora en estética tengo la incapacidad permanente, pues estoy pensando, ¿no? Que lo voy a hacer en estudiar integración social y eso que he hecho del activismo, pues hacerlo mi profesión.
Bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido, Elena Nada, Zurita, a ti, como siempre, por y por habernos hecho pasar un rato agradable, y espero que a nuestros oyentes, por lo menos con que a una persona nada más les sirva para poder salir adelante si tienen algún trastorno de esto, ya con eso yo por lo menos me doy por Ya satisfecho. tenemos un caminito empezado. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros volveremos la semana que viene con otro nuevo programa de cosas sociales. No sé quién vendrá la semana que viene, pero bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes y a Fran de la Calle, que nos ha hecho el control y no hemos encontrado ningún... Yo no he visto ningún sobresalto, y el segundo programa que hace, cuando lleve ya 50, vamos a ver. Pues nada, buenas tardes a todos y hasta la semana que viene.